el diagnóstico electrocardiográfico y algunas nociones del manejo. Finalmente vamos a hablar de las bradiarritmias, que son las situaciones clínicas donde tenemos una frecuencia cardíaca de menos 60 latidos por minuto, y acá podemos clasificarla en dos grandes grupos: la enfermedad del nodo sinusal y los bloqueos en la conducción a nivel aurículo-ventricular. La enfermedad del nodo sinusal es una situación clínica donde el nodo sinusal despolariza una frecuencia cardíaca más baja, o hay una alteración de la conducción dentro del tejido circundante al nodo sinusal o dentro de la conducción dentro de las aurículas, lo que llevaría a una bradicardia sinusal o a escapes a nivel nodal o ventricular, pausas, paros sinusales y, como decíamos, bloqueos sinoauriculares. En el caso de los bloqueos aurículo-ventriculares, una forma de clasificarlo es de acuerdo a la severidad. Tenemos los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado. Dentro de los segundo grado tenemos lo que se denomina MOVID 1 con fenómeno de Venkevach o MOVID 2 y el bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado. Las causas de estos trastornos pueden ser reversibles o irreversibles. Esto es importante tener en cuenta porque las reversibles en general no van a necesitar un tratamiento definitivo como puede ser un marcapasos, sino es modificar las condiciones que llevaron a la misma, mientras las irreversibles, si son sintomáticas o producen una bradicardia extrema, en algunos casos van a necesitar un marcapaso como tratamiento. Dentro de la causa reversible tenemos mecanismos reflejos como son los síncopes vasovagales, por ejemplo, o los pacientes que están vagotónicos, como habíamos dicho al comienzo de la charla, los pacientes deportistas jóvenes que cuando están durmiendo tienen bradicardia sinusal, incluso pausas o bloqueos auriculoventriculares de primer y segundo grado. Fármacos que son cronotrópicos o dromotrópicos negativos como son los beta-bloqueantes, los bloqueantes cálcicos, amiodarona, digoxina, algunos otros fármacos que no se usan en cardiología como el litio, que también pueden producir estas bradicardias. Síndromes coronarios agudos como son los infartos, por ejemplo, inferiores, que alteran la circulación del nodo sinusal o el nodo auriculoventricular, las miocarditis, que en la fase aguda pueden producir edema a nivel del nodo o de la unión auriculoventricular, alteraciones del medio interno, como ejemplo la hipercalemia, o algunas alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo o la hiperbilirrubinemia que producen bradicardia. Como causa irreversible, la más frecuente, tanto como enfermedad no sinusal o como bloqueo en la conducción auriculoventricular, es la edad, el envejecimiento normal del sistema de conducción. Pero existen algunas otras patologías en nuestro medio en Chagas que producen bradiarritmias en gente joven, que ya en una etapa de miocardiopatía chagásica, u otras miocardiopatías o enfermedades genéticas que pueden afectar la conducción en la clínica de los pacientes con bradiarritmia es muy variada y va a depender de la frecuencia cardíaca que presente el paciente y de la velocidad de instalación y el tiempo de instalación que tenga la bradicardia. Si los pacientes tienen una bradicardia que no es muy severa y de instalación progresiva, probablemente pueden estar asintomáticos, sobre todo si son jóvenes y si tienen una función cardíaca normal y no tienen cardiopatía estructural. Mientras que cuando la bradicardia se va instalando en forma paulatina, los síntomas son bastante oligosintomáticos los pacientes, con síntomas como astenia, abulia, alteraciones de la memoria, cansancio, de instalación lentas, donde es difícil el diagnóstico diferencial y determinar si la bradicardia es la causa de los síntomas. Los pacientes que tienen bradicardias muy severas o que la bradicardia se interna en forma brusca pueden tener mareos, presíncope como síntomas de hipoperfusión cerebral, o disnea como un signo de insuficiencia cardíaca, o angor por la bradicardia y la hipoperfusión miocárdica. Los pacientes con bradicardias extremas de corta duración pueden producir síncope por la hipoperfusión cerebral que se produce en forma transitoria, y los pacientes que están en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso pueden estar en una situación de paro cardíaco donde necesiten maniobra de reanimación con urgencia. La enfermedad del nodo sinusal es un síndrome clínico electrocardiográfico, donde tenemos que asociar la bradicardia, en este caso bradicardia sinusal o pausas sinusales, bloqueos sinoauriculares, con la clínica asociada a la frecuencia cardíaca baja, como habíamos visto, mareo, disnea, angor, síncope
presíncope. En este paciente observamos una bradicardia sinusal. Pueden observar los intervalos entre los QRS bien separados. Si recuerdan, una forma de calcular la frecuencia cardíaca es 300 dividido la cantidad de cuadros grandes que separan los intervalos QRS. Como vemos, 300 dividido 7,5 cuadrados grandes, como en este ejemplo, nos da una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. O sea que estamos ante una presencia de una bradicardia sinusal. Como ejemplo de la enfermedad del nodo sinusal, en este trazado podemos ver que el paciente está bradicárdico inicialmente y luego se producen pausas sinusales. Fíjense en la pausa, la segunda pausa tiene más de 3 segundos. Esto probablemente sea sintomático, lleve por hipoperfusión cerebral al mareo, al presíncope o al síncope del paciente. La enfermedad del nodo sinusal no solamente hay que entenderla como una enfermedad que toca al nodo sinusal, sino que también afecta a las aurículas, al nodo AB y a veces hasta el GIS. Una forma de expresión de esa extensión de la enfermedad es que los pacientes alternan con arritmias supraventriculares, como son generalmente la fibrilación auricular, que pueden tener alta frecuencia, y cuando el paciente revierte en forma espontánea o por alguna intervención, el nodo sinusal tarda en tomar el comando y aparecen pausas posteriores a la reversión de estas taquiarritmias. Es lo que se produce, lo que se denomina el síndrome taquicardia-bradicardia o taquibradi. En estos casos, las pausas pueden ser tan prolongadas que pueden llevar a la hipoperfusión cerebral y ser una forma de manifestarse con el síncope en este tipo de enfermedad. En los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, todas las despolarizaciones de las aurículas pasan al ventrículo, pero con una demora superior a lo normal. Normalmente el intervalo PR mide menos de 200 milisegundos, 0,20 segundos, y el bloqueo de primer grado es cuando este tiempo es más prolongado. Fíjense, en este caso, el intervalo PR es más de un cuadrado grande, o sea, más de 200 milisegundos, y en este otro ejemplo el intervalo PR es mayor, casi de 400 milisegundos. Pero todas las ondas P van seguidas de QRS. Decimos que el paciente tiene un bloqueo AB de segundo grado cuando algunas ondas P no pueden pasar al ventrículo, o sea que hay ondas P no seguidas de QRS. En este caso, fíjense en cómo el intervalo PR se va prolongando hasta que hay una onda P marcada por la flecha roja que no va seguida de QRS. Y luego una quinta onda P que va seguida de QRS con un intervalo PR normal. Esto es lo que se denomina bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1 por este fenómeno de Benkeverts, donde hay una prolongación progresiva del bloqueo AB hasta que tenemos una onda P que no va seguida de QRS. Estos bloqueos en general son más benignos y están producidos a nivel del nodo AB. En este otro ejemplo podemos observar el fenómeno de Benkeverts. Fíjense en la tercera onda P. Ahí va a seguir un bloqueo de primer grado con un PR de 300 milisegundos. Luego tenemos una prolongación del PR a 380 milisegundos y una tercera onda P con un intervalo PR de 420 milisegundos. O sea, vemos una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que tenemos una onda P que no va seguida de QRS. Posteriormente se inicia un nuevo ciclo de Benkeverts, donde podemos ver claramente la prolongación progresiva del intervalo PR. En este otro ejemplo, también tenemos un bloqueo AB de segundo grado porque hay una onda P que no va seguida de QRS, pero si ustedes observan, los intervalos PR no se prolongan previo al bloqueo. Además, el QRS es relativamente ancho. Cuando tenemos ondas P que no van seguidas de QRS y no hay una prolongación previa de los intervalos PR, es lo que se denomina bloqueo AB de segundo grado Movitz 2. Esto en general se produce por debajo del nodo AB, generalmente son bloqueos a nivel del GIS o bloqueos a nivel del infragis de las ramas, y son pacientes con mayor
severidad porque tienen más riesgo de desarrollar un bloqueo AB completo. Este es un caso especial de bloqueos AB de segundo grado, donde se intercala ondas P que van seguidas de QRS con ondas P que no van seguidas de QRS. Por lo tanto, esto se denomina bloqueo AB 2-1, o sea que cada dos ondas P, una va seguida de QRS. En este caso no se puede caracterizar si el bloqueo AB es de segundo grado MOVIX 1 o MOVIX 2, ya que no tenemos dos ondas P seguidas de QRS donde podamos ver si hay o no prolongación progresiva del intervalo PR. Este tipo de bloqueos puede tener un comportamiento tipo MOVIX 1, cuando en general el QRS es angosto y uno sospecha que el bloqueo es a nivel del nodo AB, o si el bloqueo de segundo grado va asociado a QRS anchos, en general se comporta como un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2, ya que el bloqueo es por debajo del nodo AB, o sea infra y ciano, y estos son bloqueos de mayor severidad. En este caso tenemos un bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo, donde las despolarizaciones de las aurículas, que en este caso son a través de un ritmo sinusal, no pueden despolarizar los ventrículos porque tenemos un bloqueo completo que puede estar a nivel del nodo AB o a nivel del GIS o por debajo del GIS. Por lo tanto, el ventrículo tiene que tener un ritmo que se denomina un ritmo de escape, que es lo que en general tiene una frecuencia cardíaca baja, que es el que toma el comando a nivel ventricular, lo que produce lo que se denomina una disociación aurículo-ventricular, donde la aurícula, como habíamos dicho, está comandada en este caso por el nodo sinusal y el ventrículo por el escape ventricular. Y no hay una relación entre los intervalos PR, ya que está disociada la actividad de la aurícula con el ventrículo. En este caso, fíjense que hay un montón de ondas P que no van seguidas de QRS y tenemos lo que se denomina un escape ventricular. Hay un bloqueo AB completo o de tercer grado, por lo tanto las despolarizaciones de la aurícula no pueden llegar al ventrículo y el ventrículo tenemos un ritmo de escape que toma el comando del ventrículo a una frecuencia cardíaca muy baja. Se produce lo que se denomina disociación aurículo-ventricular, porque las aurículas se despolarizan por, en este caso, nodo sinusal probablemente, y el ventrículo por el escape ventricular. Fíjense que además va acompañado un intervalo QT prolongado. En estos casos donde tenemos bradicardia con intervalo QT prolongado, tenemos el potencial riesgo de la arritmia que habíamos visto anteriormente, que era la taquicardia ventricular polimorfa, que se denomina torcida de punta, que es una de las causas de muerte en estos pacientes con bloqueo AB completo. Con respecto al manejo de las bradiarritmias, no todos los pacientes van a necesitar una intervención, sobre todo los que tienen una frecuencia cardíaca muy baja o bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado, que son un poco más graves. En lo agudo podemos usar drogas que aumenten la conducción auriculoventricular o que mejoren los escapes, como pueden ser la dopamina o el isoproterenol, o tratamientos de intervención como son marcapasos transitorios, que a través de un catéter que se coloca dentro del ventrículo estimulamos y aumentamos la frecuencia cardíaca. Y en forma crónica tenemos que pensar si la causa es reversible o no. Si es una causa reversible habrá que hacer un tratamiento etiológico de la causa, pero si no tenemos una causa reversible, tenemos un sustrato de base que nos lleva a la bradicardia, y esta bradicardia es importante, y sobre todo si es sintomática o tiene un bloqueo de alto grado, de segundo grado MOVIX 2 o bloqueo AB de tercer grado, tendríamos que pensar en la estimulación permanente del corazón a través de un marcapaso definitivo. Con esto terminamos la secuencia de estas